Ya, iglesia, qué bueno poder estar aquí reunidos juntos como pueblo de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a disponernos allí para escuchar la palabra de Dios. Sí, espero que esa búsqueda sea más en una Biblia física que en una Biblia digital. Hermanos, traigamos nuestra Biblia, traiga su bolsito con su Biblia, su libreta de apuntes, porque este siempre va a ser un buen elemento para recordarle a tu corazón para dónde es que vas. Si vienes a la iglesia, vente con tu Biblia, vente con tus cosas para escuchar la palabra de Dios, es el centro en esta noche. Y no quiero hacer ninguna introducción para leer el pasaje, porque este pasaje es asombroso. Simplemente le pido al Señor que nos dé oídos para oír y un corazón que pueda asombrarse de lo que estamos a punto de contemplar acerca de Jesucristo nuestro Señor. Mateo capítulo 14, voy a leer los versículos del 22 en adelante. Hasta el versículo 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, y mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra que hoy escuchamos y que deseamos, Señor, ser llenados en nuestro corazón con ese poder que tu Espíritu Santo obra cuando tu palabra es presentada, Señor, delante de nosotros para contemplar a aquel que hizo posible, Señor, esto que acabamos de leer. El corazón del ser humano se resiste a creer, Señor, pero cuando tu Espíritu, Señor, viene a nosotros, nuestros ojos son abiertos y podemos ver. Yo te ruego que abras los ojos de cada persona que está en este lugar para que pueda contemplar al glorioso Rey del universo que hoy, delante de nosotros, Señor, manifiesta su poder a través de su palabra. Ayuda al predicador a ser fiel, te lo pido, oh Señor, por tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera invitarle mientras pasamos a predicación, a poner su celular en silencio, si lo tiene activado aún, para que nada nos distraiga de esto que vamos a meditar en esta noche. Bien, Mateo, el autor de este libro,
si ustedes se han dado cuenta, nos ha dejado conocer el relato de lo que ellos como discípulos experimentaron mientras seguían a Jesús en su ministerio. Él escoge unos hechos particulares para traer al lector de su libro la conciencia de que Jesús no es un profeta más. Jesús no es un maestro sabio de entre todos los maestros. Jesús es más que eso. Jesús es Rey. Y por eso Él estaba enseñando a las personas de esta manera. Y Mateo nos está diciendo que lo que ellos vieron, que lo que ellos escucharon, no era normal definitivamente. Y por eso estas historias espectaculares que vemos de los milagros de Jesús, que usted no los va a encontrar en ningún otro lugar. Hace poco escuché a un presentador de un programa decir, la Biblia, yo sé que la Biblia es aburrida, pero a veces hay que leerlo. Yo decía, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo, muchacho, porque esto no puede ser aburrido. Y espero que no lo veas así, porque lo que acabas de leer es simplemente asombroso. Nadie más puede hacer estas cosas. Y el Espíritu nos da testimonio a nosotros de la veracidad de estas cosas, las cuales, por lo asombrosas que fueron, marcaron permanentemente la mente y el corazón de los discípulos. Por eso Mateo lo cuenta normal. Es simplemente esto lo vimos nosotros. Nosotros estuvimos allí y te vas a dar cuenta que en la narración de Mateo él hace mucho énfasis en lo que Jesús dio a sus discípulos, en lo que Jesús ministró a sus discípulos, en cuál era el mensaje detrás de los milagros para sus discípulos. Porque el deseo de Mateo es que tú te conviertas en un discípulo, y mi deseo como predicador de este libro es que te conviertas en un discípulo del Rey. Por eso en esta oportunidad conoceremos una enseñanza especial, la cual he titulado Caminando sobre el agua. Y no solo porque Jesús en esta historia camina sobre el agua, sino que es que si prestamos atención a lo que sucedió allí, en esta historia Jesús hace que algo imposible, como caminar sobre el mar en medio de la tormenta, se convierta en una filosofía de vida para sus discípulos. ¿Estás escuchando? Lo que Jesús hizo allí debía convertirse en una filosofía de vida para sus discípulos. Por eso, entremos al aula de clases de Jesús y aprendamos lo que Él quiere que conozcamos acerca de en qué consiste para nosotros hoy caminar sobre el mar. Por eso caminar sobre el mar empieza con el siguiente enunciado: entender que Jesús ora por sus discípulos. Caminar sobre el mar empieza sabiendo que Jesús ora por sus discípulos, y ese es nuestro primer encabezado. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. La idea de que los discípulos a esa hora cogieran una barca y atravesaran de extremo a extremo el mar de Galilea no fue de ellos, fue de Jesús. El texto nos dice que Él fue el que los envió a cruzar el mar. Esto es porque es importante, amados. Pues precisamente porque lo que acababa de suceder ese mismo día, en esa tarde, recuerda, los discípulos le dijeron a Jesús cuando 5,000 tenían hambre: Señor, ya se está oscureciendo, despídelos para que vayan a buscar comida. Y Jesús les dice: aliméntenlos ustedes. ¿Usted se imagina ser el mesero esa noche, esa tarde noche, más o menos a esta hora de culto, de más de 5,000 personas? Sus 12 discípulos repartieron pan y pescado a 5,000 personas y sobraron 12 cestas llenas de ese alimento. Ahora, ese servicio de alimentación cansa. Si alguno aquí alguna vez trabajó de mesero, sabe cómo es. Llevar comida, ¿verdad?, de mesa en mesa es difícil. Sobre todo que ellos tenían que andar con esas cestas, ¿verdad? Recogiendo pan, entregando pan, llevando aquí, ministrando acá.
Probablemente después de atender a 5,000 personas en su cena, ellos estaban cansados. Pero Jesús les dice, vayan, crucen el mar de Galilea. Ellos lo obedecieron, porque después de despedir a la multitud, Jesús sube a un monte a solas a orar, dice el versículo 23, y al anochecer estaba allí solo. Quiere decir que los discípulos obedecieron lo que Jesús estaba diciendo. Yo no sé si tú te pones por un momento sobre los zapatos de los discípulos, pero es que eso que Jesús les acaba de ordenar es extraño. Tomar un barco a esa hora en Galilea, sobre todo por lo que pasó después, era peligroso para ellos. Sin embargo, podríamos decir, bueno, pero entre ellos habían personas que eran expertas navegando, entonces tampoco es que fuera un gran problema. Pero debían estar cansados y sabían que pasar de un extremo al otro les iba a tomar un esfuerzo especial, ¿verdad? Sin embargo, Jesús los llama a pasar la noche remando. ¿Qué podemos inferir nosotros acerca de lo que Jesús hace después de que los discípulos se van? Y la multitud también se fue. Él quedó solo. Y lo siguiente que Jesús hace es ponerse a orar. Yo quiero que ustedes piensen un momento, ¿qué le pudo haber pedido Jesús al Padre esa noche? ¿Cuál será? ¿Cuál pudo haber sido? A mí eso me carcome la curiosidad. Ya te voy a decir por qué. ¿Qué le pidió Jesús al Padre? ¿Qué tenía que hacer Jesús si ya la barca se había alejado y los discípulos lo estaban esperando del otro lado? ¿Cómo iba a ser? Bueno, por el contexto de lo que pasó antes y de lo que iba a pasar después, que solamente él lo sabía en ese momento, yo estoy convencido de que Jesús estaba allí delante del Padre orando por fe para las multitudes y para sus discípulos. ¿Por qué para las multitudes? Porque ellos acababan de ver y escuchar un mensaje especial. Quizás el Señor estaba pidiéndole al Padre, despierta esos corazones, abre esos corazones para que puedan creer la palabra que acaban de ver y escuchar. Pero también pudo haber estado Jesús allí orando por sus discípulos para que fueran fortalecidos en su fe, en lo que Él estaba a punto de permitir para ellos. ¿Por qué crees que Mateo dice que justo antes de este milagro Jesús se fue a orar? Yo estoy convencido, hermanos, de que lo que Mateo quería decirnos es que lo que sucedió como sucedió porque Jesús fue a orar. Ya vas a ver un poco acerca de por qué estas cosas suceden. Jesús aquí está enviando a sus discípulos solos en el mar, caldo de cultivo para una catástrofe, porque venía una tempestad que él mismo había permitido que sucediera esa misma noche. Esto nos deja ver a nosotros, amados, que Jesús a veces permite ese tipo de cosas. Jesús a veces incluso nos guía y nos lleva a circunstancias en las cuales nuestra fe va a ser puesta a prueba. Porque Él es Rey. Porque Él gobierna sobre toda circunstancia. Y todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas siempre tiene un buen propósito. Lo que nosotros debemos hacer entonces es obedecerlo y confiar en que Él sabe lo que está haciendo con nosotros, incluso cuando permite este tipo de circunstancias. Pero esta prueba que los discípulos iban a pasar a continuación hubiese sido un completo fracaso si Él no ora por sus discípulos. Lo precioso de esta verdad, amado, es que Mateo quiere que tú hoy sepas, y obviamente el Señor a través de lo que acabamos de leer, que Jesús aún hoy está orando por ti, por tu fe. Y tú no has desfallecido, porque Él hoy está orando por nosotros. Si pudiéramos escuchar lo que Jesús está orando en este momento por nosotros, oh hermano, no tendríamos miedo. Si tú supieras lo que Jesús está orando por ti en estos momentos, tu vida no fuera igual.
Y esto es importante, por eso es el primer principio que aprendemos acerca de cómo caminar o cómo vivir caminando sobre el mar, entendiendo, sabiendo que Jesús ora por nosotros, y eso hace que caminar sobre el mar sea posible. Pero caminar sobre el mar es también, número 2, segundo encabezado, saber que Jesús camina con sus discípulos en la tormenta. Caminar sobre el mar es saber también que Jesús camina con sus discípulos en la tormenta. Pasó la noche y dice el versículo 24, la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Trata de pensar nuevamente en lo que ellos podían estar allí remando en ese bote. Ellos estuvieron navegando toda la noche después de servir la mesa a más de 5,000 personas. Obviamente debían estar cansados, pero sobre todo, yo no sé si tú has estado allí en esa situación, pero uno lo que se siente es fatigado, frustrado. Quizás ellos estaban diciendo, si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué una tormenta azota nuestras vidas de esta manera? Si yo he decidido confiar en Jesús, ¿por qué Él está permitiendo que ahora los vientos no sean contrarios y estemos al borde de la muerte misma? Sí, nosotros hemos visto este tipo de tormentas antes en este mismo mar, pero es que en aquella oportunidad Jesús estaba con nosotros, pero hoy no está. ¿Será que se equivocó? ¿Será que salimos muy pronto? ¿Será que Jesús no planeó bien las cosas? ¿Será que esto se le salió de control? Como decía el salmista en el Salmo 77 que leímos, ¿no mostrará el Señor esta vez su favor? ¿No cambiará su ira por compasión? ¿No se acordará de nosotros y nuestros sufrimientos? Todos hemos estado en situaciones así. Y si no lo has estado, déjame decirte que en esto consiste la vida cristiana. En pasar por circunstancias así, en donde nuestro corazón es atribulado, conmovido, en donde vemos que Dios obra. Hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Hemos visto a Dios obrar en las vidas de las demás personas. Hemos visto a Dios hacer milagros poderosos. Pero al mismo tiempo, el mismo Dios que me sanó permite ahora la tormenta. El mismo Dios que me alimentó y me proveyó en el pasado, permite ahora la dificultad. ¿Por qué? Él permite la tormenta. Y en los momentos de tormenta, cuando tú estás remando y los vientos son contrarios, oh amado, es difícil sentir la compasión del Señor, pero no porque Él no tenga compasión de nosotros, porque nuestra incredulidad no nos permite ver su compasión en medio de la tormenta. Y allí entonces comenzamos a pensar, si se acuerda Dios de mí, si seré yo uno de sus redimidos, si estaré yo en sus planes, ¿tendrá misericordia el Señor de mí una vez más? Esta enseñanza nos recuerda que aún en medio de la tormenta, Él no está lejos. Él está justo ahí, con nosotros, en medio de la tormenta. Él siempre llega a tiempo para rescatarnos de nuestra incredulidad, manifestándose a nuestras almas para que podamos identificar, discernir, contemplar su compasión y su poder para salvar. Por eso el texto nos dice en el versículo 24 que a la cuarta vigilia de la noche, y gracias a la traducción que nos muestra cuál es la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana,
Usted se da cuenta que esta gente entonces estaba sin dormir, cansados allí, fatigados, remando. Y en ese momento, a las 3 de la mañana, así como en los cuentos de terror, ¿no? Aparece Jesús viniendo a ellos, caminando sobre el mar. Mira, a veces nosotros hemos leído tanto esta historia y hemos visto tantos dibujos animados y hemos contado esta historia tanto que no nos asombra el leer que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira, si alguna vez tú has tratado de caminar sobre un colchón o una cosa que no tiene la fortaleza del piso, sabes que eso es raro. Y es curioso que Mateo nos cuenta que ellos no lo reconocieron. El texto dice que era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Y es que no era fácil. Pensemos, ellos estaban allí cansados, atormentados, atemorizados porque las horas eran grandes y en medio de todo eso, de repente en medio de la oscuridad, se ve una sombra como un ser humano caminando sobre el agua. ¿Eso qué es? Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron en su corazón y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. No se ría de los discípulos, hermano, porque si usted hubiese estado allí, hubiera pegado el grito también. Hubiera pegado el grito, te hubieras tirado de la barca. Probablemente. Uno no sabe cómo reacciona cuando algo así ocurre. Pero trata de pensar en esa escena súper aterradora. Los discípulos gritando porque vieron un fantasma. Ahora, eso era supersticioso, obviamente, pero es que ¿qué otra explicación podrían dar a eso? Pero dice el texto, en el versículo 27, que enseguida Jesús les dijo, enseguida, y esa palabra subráyela, porque cuando ellos tuvieron miedo y tan desesperados que gritaron, Dios actuó enseguida. Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Alguien hoy aquí necesitaba escuchar esas palabras. Yo soy uno de ellos. Porque a veces tú estás allí en la tormenta. El temor abrumando tu corazón. Tu misma conciencia condenándote y diciéndote, tú no eres un hijo de Dios. Tú has pecado y le has fallado a Dios. El mismo dolor recordándote, Dios se olvidó de ti. Y la duda arrecia como ese mar impetuoso golpeando tu barca diciéndote, este es tu final, tú no estás para Dios, tú no eres importante para Dios. En ese momento, estas palabras toman una belleza y un poder consolador como nada más. Iglesia, ten ánimo. Soy yo. No teman, les dice el Señor. Para los discípulos era un bálsamo aliviador saber que Jesús estaba allí. No es un fantasma, es Jesús. ¡Qué bueno! Porque quizás recordaban, quiero pensar yo que en esa fracción de segundo, ellos recordaron, bueno, si es Jesús, nos salvamos porque una vez, en una tormenta, en este mismo mar, Jesús calmó esa tormenta. Él es especialista en calmar tormentas. Pero con esta lección que ellos iban a vivir, ellos no van a olvidar jamás que Jesús también es especialista en caminar sobre el mar junto con ellos en medio de la tormenta. Porque ese es el mensaje detrás del milagro. Jesús camina con sus discípulos junto a ellos en la tormenta, no después de la tormenta, no antes de la tormenta, en medio de la tormenta, Jesús camina con nosotros. En este salón de clases, Cristo les está dando la mejor clase jamás
¿Alguien ha experimentado una clase así acerca de cristología? Cristología es la doctrina de la persona de Cristo. ¿Qué estaban ellos aprendiendo allí esa noche? Ellos estaban contemplando al Mesías que prometieron los profetas, que Moisés dijo que vendría, que desde Génesis 3:16 se dijo que vendría a destruir las obras del diablo. Y lo estaban viendo de pie sobre las olas, en medio de la tormenta, como rey sobre la furia de la tormenta. Lo estaban viendo como rey sobre las leyes de la física del universo. Lo estaban viendo como rey sobre todas las cosas. Ellos estaban aprendiendo esa noche que Jesús no solo permite la tormenta y las olas destructoras en nuestras vidas, sino que Él las gobierna. Solo para Él es posible caminar sobre el mar en tormenta y no morir en el intento. Solo Él, solo Él. Por eso lo tercero que quiero que conozcas es que además de que Jesús camina con sus discípulos en la tormenta, en tercer lugar, caminar sobre el mar es saber que Jesús prueba a sus discípulos en la tormenta. Él prueba a sus discípulos en la tormenta. Ver a Jesús caminar sobre las olas encrespadas y sin ser movido por los fuertes vientos ya es asombroso. Pero la clase apenas va comenzando. El versículo 28 dice que Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es extraño. Pero más extraño es que Jesús dijo: ven. Y Pedro se bajó de la barca. Hermanos, qué escena más extraña. Tú dirás, pero ¿por qué, pastor? Hay una tormenta sucediendo en ese mismo momento. Hay una tormenta en progreso y lo que se le viene a la cabeza a Pedro es decir: Señor, si eres tú, man, ¿cómo se le ocurrió eso a Pedro? Yo no me explico de dónde sacó él eso, de que quería caminar sobre el agua. No era la noche para aprender cosas sobrenaturales. Era la noche para calmar la tormenta. ¿Por qué no dijo: Señor, si eres tú, calma la tormenta para que tengamos paz? No, eso no fue lo que Pedro dijo. Qué ocurrente este Pedro. Pero lo impresionante de esto, hermanos, lo increíble, es la seguridad que inundó a Pedro, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Recuerda, él no es nuevo en esto de los mares agitados. Él era un pescador experto. Y no solo eso, como pescador experto, en medio de esta tormenta, él sabía que si se bajaba, moría. Es como si Pedro estuviera diciendo: si eres tú, haz que yo no muera en esta tormenta, aunque me voy a bajar, me voy a tirar para morirme. ¿Se imaginan qué fue lo que hizo que una tormenta así de increíble despertara en Pedro una fe aún más increíble? Lo que pasó en el primer lugar. ¿Qué pasó en primer lugar? Jesús oró. Jesús oró para que eso sucediera en Pedro. Hermanos, yo estoy seguro que fue así, porque ese es el patrón que vemos en la Escritura. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, mira, yo estaría dispuesto a ir hasta la muerte contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, Pedro, si tú supieras cómo son las cosas. Inclusive él le anuncia y le dice: Satanás ha pedido. ¿Cómo te sentirías tú que te dijeran así? Oye, Satanás ha pedido que tu alma sea zarandeada. Yo estaría aterrado. Pero Jesús dijo: pero no te preocupes. Yo he pedido para que tu fe no falte. Y no faltó. Por eso, en medio de esta prueba, que a Pedro se le ocurriera esto, es el resultado de la oración de Jesús.
No solo eso, que Pedro estuviera dispuesto a caminar sobre el mar encrespado, confiando en Jesús, eso era porque Jesús oró por él, para que esto sucediera. Pero la prueba apenas empieza para Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre el agua y yo no me imagino cómo se debió sentir eso, hermanos. Yo me imagino siendo un discípulo diciéndole a Pedro: no se te ocurra bajar, te vas a morir. Y él allí, terco, a bajarse del agua, caminando, y de repente dio 1, 2, 3 pasos. Hermano, yo no sé a dónde te ha llevado tu fe, pero a Pedro lo llevó a caminar sobre el agua. Y Jesús dice: hombre de poca fe, yo nunca he caminado sobre el agua. Ni siquiera una piscina que no está con olas y viento, no, nada de eso. Pedro caminó sobre el agua. Era asombroso ver a Jesús caminar sobre el agua, pero me imagino siendo ese discípulo que le dijo: Pedro, no te bajes, está caminando sobre el agua. Increíble, hermanos. Yo quiero una fe así, una fe que crea cuando Jesús le dice: ven, sígueme, no tengas miedo, soy yo, ten ánimo, y yo crea. Yo quiero tener esa fe. Pero viendo Pedro que la fuerza del viento, viendo la fuerza del viento, dice el texto, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y una vez más, subraya esa palabra, al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La enseñanza para Pedro es clara y es la misma para nosotros. No dejes de mirar a Jesús. En medio de la tormenta, no mires la tormenta, mira a Jesús. No mires lo poderosas que son las olas, mira solo a Jesús. Él está aquí para ayudarte a caminar sobre el agua. Pero ahí no termina la clase, o ahí no termina el mensaje. Hermanos, lo que le pasó a Pedro, estoy seguro, te ha pasado a ti y a mí cuando hemos intentado caminar sobre el agua. Nuestra fe es débil, hermanos, y desfallece tan fácil, tan fácil. La buena noticia es que si tu fe se debilita y te hundes, escucha esto, hermano, Él no está decepcionado de ti. Él no está enojado contigo porque tu fe falló. Él sigue ahí para ti. Su mano no se ha cortado para salvarte. Y Él no te soltará. Te lo juro. Él no te soltará. Por eso, amado, sigue confiando en Jesús. Si tu fe se siente débil, sigue esperando en Él. Si sientes que quieres dejar a un lado el cristianismo, si sientes que ya no quieres seguir yendo a la iglesia porque, no sé, las cosas están difíciles para ti, hermano, persevera. Sigue luchando contra tu pecado. Si sientes que tu pecado te acusa y es tan fuerte que llega un momento en que tú dices: Señor, yo no doy para dominar este pecado. Ya me tiene harto este pecado. Ya no quiero seguir manchándome con este pecado. Sigue esforzándote para la piedad. Sigue resistiendo al mundo. Yo sé que es difícil, hermanos. Yo no les hablo como quien ha superado estas cosas. Sigue confiando aún en medio del dolor de la enfermedad, aún en medio del dolor de las malas noticias y la injusticia en este mundo. Sigue confiando
porque aún estas cosas que parecen tan imposibles como caminar sobre el mar agitado, Él las usará para que aprendas a confiar en Él. Él usará esta prueba para que aprendas que Él es quien te sostiene en su mano. Y esta es una verdad, amado, que yo estoy seguro que Pedro no olvidó jamás. Por eso este mismo Pedro es el que en su carta más adelante dice: cuando todas estas pruebas vienen a nosotros, todas estas aflicciones vienen a nosotros, recuerda, tu fe está siendo probada para que sea mostrada como más preciosa que el oro. Él sabe de qué estaba hablando en esa carta. Pero eso no es todo. Caminar sobre el mar es entender que Jesús ora por sus discípulos. Caminar sobre el mar es entender que Él permite y camina con nosotros en medio de la tormenta. Caminar sobre el mar es entender que Jesús usa la tormenta para probar nuestra fe, para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Pero caminar sobre el mar también es saber que Jesús despierta la adoración de sus discípulos con la tormenta. Jesús despierta la adoración de sus discípulos con la tormenta. Por eso las permite, porque son para su gloria. Dice el versículo 32 y 33, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Amados, las tormentas no son eternas, pero al final de toda tormenta, ten por seguro, Cristo está allí. En medio de la tormenta y al final de la tormenta es Cristo sosteniéndonos con el poder compasivo que nos puede salvar a pesar de la tormenta. Es por eso que con cada tormenta que vienen a nosotros, vienen también momentos especiales de adoración que sin la tormenta no hubiesen podido ser posibles. Valga la redundancia. Recuerda Job. Job pasó una de las tormentas más crueles que un ser humano pueda vivir. Y al final, ¿qué dijo él? De oídas yo te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. La tormenta de Job fue permitida para que él viera a Dios de una manera que sin la tormenta no hubiese sido posible. La tormenta por la que tú estás pasando es permitida por Dios para que conozcas a Jesús de una forma en la que sin esta tormenta no hubiese sido posible. Piensa en la peor tormenta que un ser humano pueda vivir. Yo creo que es la muerte. Yo no me imagino cómo será el día de mi muerte. ¿Qué sentiré? ¿Temor? Como los discípulos remando, cansancio, dolor. ¿Qué sentiré? No lo sé. Pero cuando esa tormenta se acabe, lo siguiente que mis ojos verán será Cristo. Y si tú estás en Él y llega el momento de la muerte, puedes tener la certeza que aún después de esa tormenta, lo siguiente que tus ojos verán será a Cristo. Los discípulos ya lo habían visto calmar una tormenta, por lo que se cuestionaron en aquel momento, en el capítulo 8, recuerdo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira, pasaron 6 capítulos y ya pudieron entenderlo, porque en esta oportunidad ellos dijeron: en verdad, este es el Hijo de Dios. ¿Qué cambió en esta oportunidad? Hermanos, esta declaración solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas.
no fue la tormenta, no fueron los milagros que vieron. Eso ayudó, pero todo eso fue utilizado por el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos para que ellos pudieran hacer esa confesión que es dada por el Padre. En el capítulo 16 de este libro, en el versículo 16, Pedro la va a decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir: bienaventurado eres Simón, porque lo que tú acabas de decir no lo puede decir alguien por su propia conocimiento, sino porque el Padre se lo da a decir. Así que el instrumento que el Espíritu usó para esta confesión en sus discípulos es cuando Jesús habló con esa autoridad y ordenó que Pedro caminara sobre el mar. La adoración a Cristo, amados hermanos, no es el relleno de nuestras reuniones de culto. Hay muchas personas que dicen: bueno, no, la adoración es cuando cantamos en la iglesia, pero eso no es adoración. Eso hace parte de nuestra adoración. Pero la adoración, amados hermanos, es la respuesta del alma al contemplar en Cristo la gloria de Dios, transformándonos para que seamos como Él, caminando sobre el mar. Eso fue lo que marcó la diferencia, oh hermanos. Cuando tú piensas en adoración, recuerda esta historia. Los discípulos contemplaron a Cristo de una forma gloriosa. Hizo que Pedro caminara sobre el mar. Y eso es lo que nos sucede a todos los cristianos cuando venimos a Jesús. Contemplamos la gloria de Dios en Él, transformándonos para que nosotros nos parezcamos a Él, seamos como Él. Y Dios usa la prueba para eso, para que logremos caminar sobre el mar sin morir en el intento. Por tanto, iglesia, adora a Jesús en medio de la tormenta. Adora a Jesús después de la tormenta. En todo tiempo, adora al Hijo de Dios, que es digno de toda adoración. Amados, esta historia está diseñada para que impacte nuestra mente y corazón, y que como discípulos de Jesús recordemos que podemos caminar sobre el mar en tiempos de dificultad, porque Jesús ora por nosotros, porque Jesús camina con nosotros en la tormenta, porque Jesús nos prueba en la tormenta, pero también sostiene nuestra fe en la tormenta y la usa para despertar en nosotros nuestra adoración. Si hay alguien en este lugar que no es cristiano, yo quiero invitarte a que tú, al escuchar esta palabra, reconozcas que a lo mejor tú estás viendo a tu alrededor tu propio pecado ser como ese mar impetuoso y agitado por los vientos que te lleva a la condenación y a la perdición. Sin Cristo, tú vas a morir en esa tormenta. Sin Cristo, la tormenta de la ira de Dios te destruirá eternamente. Pero Cristo hizo posible que todo aquel que crea en Él y que al hundirse en el mar de condenación clame: Señor, sálvame, pueda recibir de Él la compasión y ser salvo. La mano del Salvador está lista para sujetarte y acercarte a Él para siempre. Por eso te ruego, deja atrás tu pecado, pon tu mirada en Jesús, pon tu confianza en Jesús. Él es digno de toda adoración. Oremos. Buen Dios, gracias por este momento especial que nos regalas para considerar en tu palabra las portentosas obras que tú haces, Señor, por tu pueblo, por tus discípulos. Aquí, Señor, hoy hay discípulos tuyos que te aman, que desean contemplarte, Señor, aún en medio de las dificultades de la vida. Por eso te ruego para que uses esta historia, esta predicación, esta tu palabra,
para traer sanidad, esperanza, ánimo y consuelo al que se siente débil, al que se siente sucio, al que se siente sin esperanza, al que se siente cansado y turbado en su corazón, al que tiene miedo del dolor, al que se siente fatigado y frustrado de la prueba. Recuérdales, Señor, recuérdales que tú estás con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.